hoy. Bueno, aquí podemos ver en la pantalla una mujer que está escuchando, está atenta, está poniendo atención a algo que viene, a algo que escucha, algo que está próximo a ella, algo que le interesa, algo que quiere escuchar y que no tiene oídos más que para eso que está ella escuchando. Cantares 2:8 dice, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Hermanos, recordemos que el Señor Jesucristo dijo algo similar con respecto a su voz. En Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, dice la palabra de Dios así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero vamos a ver que la frase de la esposa que se encuentra en Cantares es la voz de mi amado, ya viene. Y esta frase nos lleva a la siguiente reflexión. El primer momento, hermanos, vamos a ver en qué momento escuchamos nosotros la voz de Dios. El primer momento que oímos la voz de Dios fue cuando Él nos llamó a ser sus hijos. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos en el reino de las tinieblas. Y cuando Él, a través de su Espíritu Santo, con su palabra, nos reveló su verdad, cuando nos llamó al arrepentimiento, eso se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el versículo 25 habla cuando escuchamos la voz de Él para arrepentimiento de nuestros pecados, para recibir la salvación de nuestras almas. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En esa parte se refiere a la voz de Jesucristo, la voz de Él por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos escuchar, convencernos de nuestro pecado, convencernos de nuestra condición de pecadores, convencernos de nuestra gran necesidad de Él. Y entonces, por medio de su Espíritu Santo, Él nos atrajo hacia Él y nos rendimos a su presencia, nos rendimos a su autoridad, nos rendimos a entender el sacrificio que Él hizo en nosotros para nosotros en la cruz. Y entonces, de esa manera, pues nosotros recibimos la vida eterna. Dice la palabra de Dios que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y refiriéndose a esos muertos, está hablando de los muertos espiritualmente. Y esos muertos escucharon la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces ese fue el primer momento en el que Dios, por su gracia, por su misericordia, nos permitió escuchar su voz, entender, comprender nuestra condición, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer su autoridad, reconocer que Él es Dios, el único Dios verdadero, y de esta manera Dios nos vivificó, Dios nos dio vida, Dios nos resucitó. Eso lo dice su palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo y después leemos Efesios.
Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el versículo 12 dice que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, el momento en el que Él abre nuestros oídos, habla nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, habla nuestros oídos, habla nuestro corazón, y entonces Él de esa manera nos hace aptos para poder participar de la herencia de los santos en luz. Nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2 dice así, en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero vamos a pensar, hermanos, ¿hemos pensado alguna vez en el momento del arrebatamiento de la iglesia, en el momento en el que Él llevará a su iglesia a su presencia? La voz que se escuchará será la del Hijo de Dios. Eso se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Y dice así, Juan 5, 28 y 29. A esa voz se escuchará, y esa voz que se va a escuchar será la del Hijo de Dios. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está hablando de muertos, realmente muertos físicamente, que están sepultados, pero que cuando ellos escuchen la voz del Hijo de Dios, entonces pues vamos a resucitar, y los que fueron salvos van a resucitar para vida eterna, pero los que no son salvos van a resucitar para condenación. La iglesia está formada por aquellas personas que lo han oído a Él. No es oír de Él. Una cosa es oír de Él y otra cosa es oírlo a Él, escucharlo a Él, porque no basta con oír de Él. Recordemos cómo dijo Job, hermanos. ¿Se acuerdan cómo dijo en Job capítulo 42, versículo 5? Y esto es algo que muy cierto. El hecho de escuchar de alguien no quiere decir que lo conozcamos. Job 42, 5 dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, de oídas lo había escuchado. Oír de alguien no es sinónimo de conocer a esa persona. Por ejemplo, nosotros escuchamos del presidente de aquí de México, escuchamos del presidente de Estados Unidos, que pues es presidente, que algunas cosas que él hace, conferencias que da, cátedras que da, su plan de trabajo, y oímos de él, de nuestro presidente también, escuchamos de algún artista, pero no le conocemos, no les conocemos personalmente, no podemos decir
Yo sí conozco al licenciado Andrés Manuel, yo sí conozco pues a algún artista, no podemos decir que lo conocemos, oímos de él, pero cuando conocemos a esa persona, cuando convivimos con esa persona, oímos de sus labios qué le gusta, qué no le gusta, entonces sí podríamos decir que le conocemos. Dios en su misericordia nos ha revelado su voz por medio de su Espíritu Santo a través de su palabra. Y entonces, cuando Él venga, vamos a reconocer su voz. ¿Por qué vamos a reconocer su voz? Porque dijo, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, que sus ovejas saben quién es Él. Y entonces, en ese momento, cuando escuchemos la voz de Dios, de Jesucristo, vamos a saber que es Él el que ya viene por su iglesia. Eso se encuentra en Juan 10, 27. Él nos ha revelado su voz y entonces esa voz de autoridad es la que va a resucitar a los muertos y entonces se va a llevar a cabo pues ya el fin, ¿verdad? Van a ir a salvación los salvos y a perdición los que no son salvos. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Cuando esta mujer en el libro de Cantares dice esta frase, dice, la voz de mi amado, he aquí él viene, se está refiriendo precisamente a que su esposo está por venir. Él prometió estar con ella, él prometió regresar por ella y entonces ella a través de algunos sonidos, a través de algunas circunstancias, dice, mi amado, la voz de mi amado, he aquí, él viene. Y eso, hermanos, nos pasa a nosotros ahora, a los que esperamos la venida de Jesucristo. Por ejemplo, ¿cómo nosotros sabemos que Él ya está pronto en venir? Bueno, precisamente por las circunstancias, por los acontecimientos, por las profecías que Él mismo nos habló en su palabra acerca de todas las señales del fin, todo lo que iba a pasar antes de su segunda venida, antes de que pues Él se llevara a su iglesia, y entonces podemos decir esa frase, la voz de mi amado, o sea, las circunstancias nos hablan de que Él ya viene. Sabemos que Dios nos habla por diferentes medios. Por ejemplo, en primer lugar, nos habla a través de la creación. La creación dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la creación es como una muestra de quién es Él y nos habla a través de la creación. En segundo lugar, en el Salmo 19 también nos dice que Él se revela a nosotros a través de su palabra y pues Él dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y empieza ahí a mencionar qué es la ley de Jehová. Él se revela al ser humano por medio de su palabra. También Él dice que Él se reveló por medio de el Hijo, Jesucristo, en Hebreos capítulo 1. Él dice que Él se reveló a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, que Él nos habló por medio de su Hijo Jesucristo. Y también en Juan capítulo 1. Pero también sabemos que Dios nos habla a través de las circunstancias, a través de los acontecimientos, a través de lo que está sucediendo en este mundo y nos habla para arrepentimiento, para que nos consagremos a Él, para que pues nosotros estemos buscándole en comunión con Él. Por ejemplo, nuestra hermana Julia y bueno, el pastor y Dios utiliza a sus siervos para estarnos animando a tener devocionales, a estar buscando de Dios, haciendo devocionales en casa, leyendo su palabra en casa y no dejar, ¿verdad?, de estar ahí aprendiendo acerca de Él,
Entonces, pues Él nos habla a través de las circunstancias. Por ejemplo, ahora con la pandemia, Él nos está hablando y nos está diciendo que está pronto a venir, porque dice la palabra de Dios que cuando hubiera pestes y todo este tipo de situaciones que hay, guerras, rumores de guerras, entonces ya estaba próximo el fin. Entonces, pues cuando nosotros vemos todo esto, podemos decir la frase que dijo esta mujer en Cantares capítulo 2. La voz de mi amado. He aquí, él viene. Él ya está pronto a venir. Ya todo esto me está anunciando que él no tarda, que él ya viene por mí. Así como cantamos el himno 206, el rey ya viene. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a ver, dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El hecho de que Jesucristo segunda vez no es para atemorizarnos, sino lo contrario. En el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué alentarse? Porque, hermanos, ¿cuántas veces no creo estar equivocada? ¿Cuántas veces quizá le hemos pedido al Señor, Señor, ya que se acabe esta pandemia, ya que se acaben las muertes, que se acabe la violencia, que se acabe la inseguridad y todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Y a veces todas las circunstancias que vemos que pasan, inseguridad, enfermedad, injusticias, leyes que se aprueban muy equivocadas y en contra de lo que Dios dice, eso puede provocar en nosotros temor, miedo, estrés, preocupación. Pero cuando nosotros sabemos que todo esto es que la voz de nuestro amado nos está diciendo que Él ya viene, que Él está próximo a venir, que Él está cerca, que no nos olvidemos que todo esto es necesario que acontezca, como dice su palabra, es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué viene después? Bueno, después viene la venida de nuestro Señor. Y eso sabemos que dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos alentamos con estas palabras? Porque esta vida es pasajera, porque la palabra de Dios dice que aquí somos extranjeros, porque dice la palabra de Dios que aquí somos, que no somos de este mundo, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Entonces, en el momento que Dios nos dé el tiempo, sea el momento de que cerremos nuestros ojos en este mundo, o si Él viene y nos encuentra vivos, ¿verdad? Entonces vamos a estar con Él y esa vida va a ser eterna. En esa vida ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más clamor, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá inseguridad,
ya no habrá pandemias, ya no habrá traiciones, ya no habrá tristezas, ya no habrá nada, nada, nada de lo que estamos viviendo aquí, sino que esa vida será una vida eterna, para siempre, libre de todo lo que ahora enfrentamos. Lo importante es que Él nos promete a través de su palabra que mientras estemos aquí en la tierra no estamos huérfanos. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, sino que enviaré al Espíritu Santo. Él envió al Paracleto. ¿Y quién es el Paracleto? Pues es el Consolador. La esposa en Cantares 2, más antes de este versículo que estamos estudiando, menciona sustentarme con pasas, confortarme con manzanas. Y ahí recordamos lo que vimos en ese estudio, que Él nos promete fortalecernos, confortarnos, alimentarnos, sustentarnos. Y para que nosotros podamos ser consolados y sustentados, precisamente Él envió al Paracleto, al Espíritu Santo. Y Paracleto significa consolador. Por ahí en un himno de nuestro himnario, eso cantamos. Dice, gloria, ¿verdad? Al gran Paracleto. Gloria sea al gran Paracleto, al consolador. Entonces, mientras estamos aquí, todas estas circunstancias nos está hablando Dios a través de ellas. Nos está diciendo, ya voy, estoy cerca. Y la iglesia de Cristo dice lo que dijo esta mujer en Cantares 2, la voz de mi amado, he aquí él viene, la voz de mi amado, ya lo estoy escuchando, ya sé que está próximo a llegar. Y esa voz no debe de infundirnos temor, debe de infundirnos lo que dijo el apóstol Pablo, aliento, consuelo, nos debe de infundir esperanza en que todo esto va a ser temporal y que mientras estemos aquí, Él nos va a estar sustentando, consolando, fortaleciendo por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, porque su presencia siempre va a estar con nosotros. Ahora vamos a terminar, hermanos, con estas 3 frases que menciona Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Vamos a ver qué significan estas cosas, porque la voz de nuestro amado va a sonar de esta manera, dice en Primera de Tesalonicenses así. Entonces eso nos está hablando cómo Él va a venir. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Esa va a ser la voz del Señor. Voz de mando, voy a explicarles, voy a decirles, describir qué significa. La voz de mando se emplea para nombrar a la autoridad y la facultad de liderazgo que dispone a alguien sobre sus subordinados. Quien tiene la voz de mando en una entidad puede dar órdenes a otros individuos. O sea, la voz de mando habla de autoridad, de una autoridad superior a la cual nadie puede negarse, nadie puede desobedecer. Y solamente Jesucristo, solamente Dios puede levantar a los muertos, porque Él es el dueño de la vida, porque Él venció a la muerte a través de su sacrificio en la cruz. Al tercer día, dice la palabra de Dios, que Él resucitó de los muertos. Dice que Dios, el Padre, le levantó, pero también dice que Él tenía potestad de dar su vida y Él tenía potestad, Jesucristo, de volverla a tomar. Entonces, esa voz de mando nos habla acerca de quién tiene autoridad sobre la muerte, y es solamente aquel hermoso Jesucristo que venció a la muerte, y nada ni nadie va a poder desobedecer a esa voz, porque la muerte ha sido derrotada por Jesucristo. Dice también la palabra
de Dios con voz de arcángel. Y arcángel significa ángel jefe o un ángel que es jefe o ángel principal. Habla al carácter autoritativo de la voz de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, reveló la autoridad que Dios le había conferido al decir en Juan 5, 26 y 27, dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, al no haber, hermanos, alguien superior a Dios, entonces menciona la jerarquía más alta de los ángeles que hay en el cielo para hablar acerca de esta voz, esta autoridad que él va a tener para poder venir y dar esa orden y que su orden se lleve a cabo. Y bueno, vamos a ver también las trompetas. Dice que con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es más profundo, estas tres frases es un poquito más profundo, pero bueno, en este momento solamente vamos a ver algo así. Ya posteriormente, si Dios nos presta vida, ya podremos ver un poquito más a profundidad del estudio de estas tres voces del Señor, ¿verdad? Estas tres maneras en las que Él manifestará su voz al venir por su iglesia. Las trompetas se usaban para dar alarma a la batalla. Vamos a ver qué dice Números capítulo 10. Números capítulo 10. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces, las trompetas se usaban para dar alarma a una batalla. Vamos a ver qué dice en primera de Corintios 14:8. Primera de Corintios 14:8. Dice así la palabra de Dios, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahí nos está enseñando el apóstol Pablo que una trompeta se tocaba para prepararse para la batalla. También en segundo de Crónicas 5:12, en la dedicación del templo, Salomón dispuso a 120 sacerdotes que tocaran trompetas. Vamos a ver qué dice. Segundo de Crónicas 5:12. Y dice así la palabra de Dios. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Entonces ahí habla de la dedicación del templo y cómo sonaban las trompetas. Dice en el 13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno,
porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Entonces aquí es hermoso este pasaje bíblico porque nos habla que las trompetas sonaban y se unían en un canto de alabanza a Jehová diciendo, ¿qué decían? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces eso nos habla de que las trompetas también sonaban para elevar una adoración, alabanza, honra y gloria a aquel único ser poderoso que lo merece, solamente aquel que lo merece, a nadie más. Y esta trompeta también sonaba para eso, para elevar alabanza y adoración a Dios por su misericordia. Entonces, en el momento que Dios lleve a su iglesia, dice la palabra de Dios que ahí, ¿verdad? En Apocalipsis dice que su iglesia va a estar alabando al Señor por toda la eternidad. En la ley del Sinaí, hermanos, al ser promulgada la ley, se oyó el fuerte sonido de la trompeta. Vamos a ver qué dice Éxodo 19:16. Éxodo 19:16. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces también pues nos habla de esto, de que al momento que se promulgaba la ley, se oyó este sonido de bocina muy fuerte, y entonces nos habla de la ley. También vamos a ver qué dice Hebreos 12:19. Dice la palabra de Dios así, Hebreos 12:18 y 19. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esa trompeta está hablando de juicio. Igualmente para aquellos que escuchan la trompeta y entonces vamos a elevar una alabanza y adoración a Dios. También algunos dice la palabra de Dios aquí, que esos israelitas que escuchaban y que escucharon esa trompeta, el sonido de la trompeta, dice que ellos oyeron y rogaron que ya no se les hablase más, porque hablaba de juicio, hablaba de enojo, de ira. Y esa trompeta también habla de eso, de que para unos que van a resucitar para salvación, pero otros para condenación. Y eso es lo que significa la trompeta, tanto sonido para uno de una manera y para otros de otra manera. En la resurrección de los santos sonará la última trompeta. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Primera de Corintios 15:52. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, hermanos, esto nos habla acerca de la voz de nuestro amado, de que Él ya viene y que cuando Él venga, esa voz la va a hablar con autoridad, la va a hablar para bendición de a todo aquel que creyó en Él. Y esto nos anima a nosotros que hemos creído en Dios, que hemos confiado en su sacrificio, hemos recibido gratuitamente la salvación por su gracia, pero también nos anima a que estemos alistándonos, a que estemos preparados, a que no desfallezcamos, a que no nos demos por vencidos, a que si las cosas no han marchado como queremos, aunque a veces las circunstancias no son favorables,
Dice el Señor, no te canses de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Y no debemos de darnos por vencidos, porque el Señor está cerca, porque vamos a decir lo que esta esposa dijo, la voz de mi amado, he aquí él viene. Y cuando nosotros veamos todas estas circunstancias, todos estos acontecimientos que vemos en el mundo, no es más que podemos decir la voz de mi amado. Aquí está la voz de mi amado, me está hablando, que él está cerca, que él no tarda y que quiere que yo esté lista, que yo esté listo para poder presentarme ante él, si él me va a permitir vivir la muerte, experimentarla, en el momento que yo cierre mis ojos, que él me halle haciendo así, que si fulano de tal, que si tal hermano, tal hermana, mi hijo, mi hija, mis padres, etcétera, no están haciendo las cosas, no están buscando a Dios, mi esposo, mi esposa. Dios a mí me está diciendo, tú escúchame, tú alístate, tú escucha mi voz, tú prepárate, porque cada quien va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Y si es verdad que Dios nos ha dicho en su palabra que nos animemos unos a otros para el amor y las buenas obras y para estar buscando al Señor, sí es cierto, es nuestro deber estar animando a nuestra familia, a nuestros hermanos, pero dice el Señor, pero tú prepárate y cada quien va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Nadie va a dar cuenta por el otro. Cada quien tuvo su tiempo, su momento, tuvo es vida y tuvo toda una vida para poder buscar a Dios y obedecerle y guardar sus mandamientos. Entonces, esta frase que dice la esposa, que nosotros podamos decirla, la voz de mi amado, viene muchas noticias, hay noticias en la televisión, que vienen otras pandemias peores, etcétera. Nosotros no debemos de vivir atemorizados, porque si vivimos, para el Señor vivimos, hermanos, y si morimos, para el Señor morimos. Y dice su palabra, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo importante es estar buscándole, lo importante es estar alimentándonos, es estar teniendo nuestra comunión con Él, es estar dependiendo de Él, creciendo, siendo transformados día con día, desechando toda malicia, toda amargura, todo pecado que nos está haciendo daño, que nos está estorbando en nuestra comunión con Dios y recibiendo esa palabra pura, perfecta, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos conforta día con día. Eso es lo que Dios quiere que hagamos y lo que Él nos está diciendo a través de esta frase. La voz de mi amado, he aquí, Él viene, hermanos. He aquí, Él viene. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atemorizarnos. ¿Cómo vamos a reaccionar a esta frase? ¿Voy a tener miedo? ¿Me voy a alistar? ¿Me voy a preparar? Me voy a fortalecer en el Señor, voy a hacer cuentas con Él, voy a estar a cuentas con Él. ¿Qué voy a hacer? Esta mujer, si nosotros vemos en Cantares, no está hablando con miedo, está hablando con alegría, con gozo. Si vemos ahí en Cantares 2:8, está un signo de admiración. La voz de mi amado, o sea, ya viene, qué felicidad, qué alegría que ya viene. Y eso, hermanos, es lo que Dios nos anima a hacer, alegrarnos, gozarnos, porque se acercan las bodas del Cordero, hermanos. Dios les bendiga, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias porque tú, Señor, nos alientas, nos animas con tu palabra,
para poder estar listos y preparados para el día en que tú vengas por segunda vez, vengas a llevarte a tu iglesia. Por favor, Dios mío, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, a cada uno que pertenece a tu iglesia, tú sabes quién te pertenece, Señor. Danos esa oportunidad, Señor. Tú nos das cada día la oportunidad con la vida que nos das. Nos estás dando la oportunidad de ponernos a cuentas contigo. Nos estás dando la oportunidad de tener comunión contigo, de ser transformados, de ser cambiados, transformados cada día por tu palabra y por tu espíritu, de ser limpiados cada día más de todo el pecado que traemos en nuestro corazón, aún de esos pecados que son ocultos a nuestros ojos. Tú nos has dado vida, hoy nos diste vida, y si tú nos das el permiso de vivir mañana, será porque quieres que el día de mañana también estemos a cuentas contigo y hagamos tu voluntad, Señor. Te ruego porque estas palabras nos consuelen, nos alienten, no nos atemoricen, Señor. Y si alguien que está escuchando este tema, este tema de tu venida, atemoriza, te ruego, Señor, que tú convenzas, Señor, y tú apliques, Señor, la salvación en cada una de las personas que aún no te conocen, que aún no son salvas, Señor, porque aquel que teme es porque no es salvo, pero el que no teme, Señor, es porque está esperando tu venida. El que no teme es porque está seguro, porque el Espíritu Santo nos ha dado la seguridad de que somos hijos de Dios. Por favor, Señor, reafirma nuestro corazón y ayúdanos a cada día estar contigo, Señor, obedeciendo tus mandatos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que nos queda de vida aquí. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.